Estos son los personajes de la historia. Rosas, como el protagonista. Los indios amigos, como los que Rosas usa para armarse un ejército a cambio de bienes. Los gauchos, como los que en la crisis arman un grupito y roban. Dorrego, como el que todo el pueblo apoyaba, pero así de la nada lo fusilan. Unitarios y federales, como los que no podían pasar un día sin pelearse y se matan entre ellos todo el tiempo. Partidas celadoras, como las que se quedan con las armas del pueblo. Facultades extraordinarias, como las que le hacían ganar más poder a Rosas y tomaban decisiones sin la justicia. Coronel, como el que hacía todo lo que Rosas le decía. Sociedad restauradora, como la que se va a encargar de que no le saquen todo el poder que Rosas tiene y torturar al que se le oponga. Levantamientos de 1829. Bueno, primero que todo vamos a hablar de las causas del levantamiento. Estas fueron: Lavalle empieza a ser gobernador por la muerte de Dorrego, ¿no? Crisis económica por la guerra que costó volver después de que cerraron los puertos. Hubo mucha inflación en los precios y no en los sueldos, entonces la gente no podía comprar. Los sectores que se levantaron son los gauchos anarquistas. Ante el descontento robaron armas y ganados. Después están los indígenas, que al terminar su arreglo con Dorrego empiezan a atacar más seguido que lo que ya estaban haciendo antes, y hubo una guerra de opinión entre los unitarios y los federales por la ciudad ingobernable. Los aborígenes creían que Rosas era el único que los podía sacar de este problema y por eso tenía que subir al poder. Los gauchos estaban de acuerdo con esto, ya que ellos tenían un muy buen vínculo con él, ¿no? Después están los unitarios, que también creían que él era el único que podía salvar todo. Es por eso que Rosas asume el poder y pide más poder para gobernar, o sea, las facultades extraordinarias. Este Rosas era muy piola. Primero saca a la gente que no le gustaba del ejército y mete a sus compas, a sus bros. Aunque estos eran más unos infiltrados que después le cantaban a quién matar. Se armó el ejército a favor del chabón. No estaba mala esa. Después está la política de indios amigos. Básicamente, este Rosas les daba cosas a los indios y después estos tenían que pelear cuando Rosas les pedía. Los usaba para que no ataquen más y para tener un ejército más grande el chabón. Luego agarra y les dice a las provincias federales: ¿les pago unirnos y matar a todos los unitarios? Obviamente no dejaron a ningún unitario vivo. Carne, 4 de choclo, 5 de carne, 1 de choclo, 9 de carne, 1 de carne, 7 de choclo, 5 de carne, 5 de choclo, 5 de choclo, 5 de choclo, 1 de choclo, 2 de choclo, 5 de choclo, 5 de... ¡Ey! Pero acá es cuando se le dificulta a Rositas. Le dicen que ya no hacía falta que tenga las facultades extraordinarias. Y ahí se pudrió todo. También hicieron la famosa Constitución. Se pudrió todo por dos. Después de haber tomado todas esas medidas que lo favorecían a él para ganar más poder, se arma una confederación argentina, donde todas las provincias pactan una alianza en la cual quieren armar una constitución. Y le dicen a Rosas que va a gobernar, pero sin facultades extraordinarias, a lo que Rosas responde que no. Esto nos deja una paradoja, ya que si el enemigo es más débil es el gobierno de Rosas. En cambio, si el enemigo es más fuerte va a ser su gobierno porque va a ganar más poder. O sea, que si Rosas se pelea contra el enemigo, se hace más fuerte y gana más poder. A Rosas se le acaba el mandato, pero él, muy astuto, tenía un plan, que consistía en tomar tierras para ampliar las fronteras. El chabón tenía un ejército formado por las tribus amigas. Mientras Rositas armaba su plan, en Buenos Aires, Balcarce asume el poder y los federales se dividen en dos grupos. Estaban los que apoyaban a Rosas y los opositores a Rosas. La mujer de Rosas, al ser reconocida en la sociedad restauradora, busca que el chabón vuelva al poder legal. Para lograr esto, arman una tortura llamada mazorca. Esta consiste en torturar a los opositores y aterrorizarlos. Rositas no vuelve al poder, pero sí un aliado. Después de que los unitarios mataran a Kirchhoff, le ofrecen a Rosas gobernar con las facultades extraordinarias.
Rositas nuevamente logra lo que quiere. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo gobierno de Rosas, donde en este asume con más poder y se vuelve cada vez más radical. La ciudad se empieza a llenar de fotos de él, estatuas, etc. Y también la gente se empieza a poner una divisa punzo, que era como una escarapela pero roja. Y si no la tenías, eras un traidor. También había fuertes censuras en la prensa. Esto le dio más poder y empezó a ser reconocido como jefe supremo de la Confederación y a ganarse el apoyo de las demás provincias. Luego hubo unos problemas económicos que se generan porque Francia quiere negociar con Rosas, pero Rosas le dice que no. Entonces los franceses de resentidos van y bloquean el puerto de Buenos Aires en 1838, que generan problemas económicos y para resolverlos pone un impuesto a las riquezas. Esto genera una oposición de las riquezas. Una se llama Generación del 37, donde se arma un grupo con personajes conocidos como Sarmiento, Alberdi, etc. Todos estos se tuvieron que ir del país para escribir críticas contra Rosas, así no los perseguían, donde los documentos pasaban ilegalmente. Luego fallece Encarnación por una enfermedad, y los movimientos de la oposición intentan sacar a Rosas. Estos se llamaban Rebelión de los Libres del Sur. Eran los de la élite, que se sentían afectados económicamente. Entonces arman una conspiración contra Rosas. Una conspiración es una oposición sin que Rosas se dé cuenta de que existía. Pero al final Rosas se da cuenta y se arma una guerra, lo que le da muchísimo más poder a él y cada vez la oposición tenía menos lugar porque los mataban. Esto se convierte en un gobierno de terror. Luego aparece Lavalle diciéndole al pueblo que ya les había avisado lo que eran los federales y lo que causaban. Por eso mató a Dorrego. Dice que quiere gobernar de vuelta, pero como toda oposición es expulsada. Esto da una paz rosista. O sea, no había oposición política porque torturaban al que se lo oponía. O sea, no existía oposición, entonces para Rosas era una paz. Y así termina el segundo gobierno de Rosas. Hasta la próxima.